meses queremos tratar un tema, no tanto un pasaje, aunque vamos a estar tratando un pasaje, pero un tema de actualidad en este mundo, pero ver lo que dice la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. No qué dice el mundo, no la experiencia difícil que alguien ha tenido, y ahora vamos a estar hablando de eso, sino qué dice la Biblia. Vamos a ver, hemos titulado estas lecciones dejando que la Biblia nos hable sobre cada tema y área de la vida en este mundo caído. ¿Vale? Entonces, estuvimos viendo la primera vez ideología de género, estuvimos viendo también sobre la crianza de los hijos, hemos visto sobre la hospitalidad, hemos visto también sobre el suicidio hace un mes, y en este mes quería ver el tema del aborto. Quería ver este tema. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? Tenemos siempre que empezar con el principio. Dios es el creador de la vida. Dios es el creador de la vida. En el principio creó Dios a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer. Dios crea la vida y Dios es el que da la vida. Cuando vino Cristo, que es la revelación de Dios, es el Hijo de Dios, Cristo ama a los niños. Lo hemos cantado hoy. Cristo me ama a mí, lo hemos cantado en la escuela dominical. Cristo ama a los niños. Y nosotros, como cristianos, también amamos a los niños. Entonces, si sabemos que Dios crea la vida, no solamente creó la vida en el principio, pero Dios también forma la vida en el vientre, como vamos a ver hoy también en Salmo 139. Si sabemos que Cristo ama a los niños, que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Si como cristianos también tenemos un amor especial, no solamente por nuestros hijos de nuestra familia, sino por los niños en general. Si tenemos todas estas cosas, el aborto, vamos a ver lo que es, tenemos que llegar a la conclusión de que es una maldad tremenda. Ahora, es verdad que siempre en la historia no es algo nuevo. Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. No es nada nuevo el aborto, pero es verdad que nunca se había dado como ahora. Nunca en la historia de la humanidad se había dado el aborto como ahora. Incluso, no sé si habéis visto las noticias, quieren colocar el aborto como un derecho universal, como un derecho de las personas, como no solamente que sea legal, sino que sea un derecho, lo cual va en contradicción. Un derecho que está en la Carta de los Derechos Humanos es el derecho a la vida. Y ahora quieren poner el derecho al aborto, a quitar vida. No tiene ningún sentido. Ahora, en el idioma español, y esto es algo que quería aclarar desde el inicio, vamos a hablar sobre el aborto inducido. ¿Por qué? Porque en el idioma español tenemos la misma palabra, la palabra aborto, para dos cosas que son bastante distintas. Y hay que diferenciarlas. Creo que todos sabéis, pero una cosa muy distinta a lo que vamos a hablar hoy es un aborto espontáneo. Un aborto espontáneo es cuando una mujer pierde su bebé, trágicamente, pues por causas naturales, causas accidentales, pero sin hacer nada conscientemente para ello. Eso es algo que muchos habéis conocido, algunos habéis vivido, y es algo muy doloroso emocionalmente y también físicamente, pero en ningún momento es algo que vaya en contra de Dios o de la voluntad de Dios. Y eso es muy distinto, un aborto espontáneo, a lo que vamos a hablar hoy, que es el aborto inducido. El aborto inducido es del que vamos a hablar y es el aborto intencional. Es decir, cuando las personas voluntariamente acaban, por medio de diferentes métodos, con la vida del bebé que hay en el vientre de la madre. Y ese es del aborto que queremos hablar hoy. Queremos ver lo que dice la Biblia sobre ese aborto inducido, es decir, cuando unas personas voluntariamente acaban con el bebé que hay en el vientre de una madre. ¿Vale? Vamos a, como otras veces hemos dicho, vamos a empezar con algunos datos sobre esto. Y estos datos, otra vez, pues son bastante escalofriantes. Y solamente pensarlo te pone los pelos de punta. Datos en España y en el mundo. En España, año 2024, 106.000 niños, bebés, fueron, y tengo que decir, asesinados en el vientre de sus madres. Una media
llevamos unos años de 100.000 niños al año. Eso es que en 10 años, si lo piensas, habría 1 millón más de niños en España. Es uno de los grandes problemas que tiene España, lo he puesto después, la demografía. No hay niños en los colegios. No hay niños, dejar esto aquí, perdón. No hay niños para que en 20 años estén echando el país para adelante. No hay niños suficientes. Y hay 1 millón de niños que han sido matados en los últimos 10 años, 100 años. Ahora, los abortos en el mundo aún son, por supuesto, mucho más abundantes. 73 millones cada año hay de abortos inducidos. 73 millones. Ahora, en España, cuando lo veáis en la se habla de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sabéis lo que es un eufemismo? Un eufemismo es cuando se utiliza otra palabra para un poco dar otra impresión y se llama o la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, el aborto, ¿por qué no es una interrupción voluntaria del embarazo? Esto no está, no sé, tampoco. Cuando tú el que ser termino, no sé por qué está un poquito. Vamos a ver. El término más bien debería ser terminación del embarazo. Muchas veces, y esto lo podéis ver, cómo se utiliza el lenguaje para manipular a la gente. Si tú cambias el lenguaje, entonces puedes intentar hacer que la gente acepte más algo. No sé si lo habéis visto, cuando ahora, como la gente dice que hay que hablar de los niños, las niñas y les niñes. ¿Habéis escuchado eso? ¿Alguien lo ha escuchado? Con el lenguaje simplemente quieren introducir de que un niño puede ser género fluido, que no tiene que ser niño o niña. Entonces, lo mismo también ocurre con el aborto. La palabra aborto no gusta, porque abortar algo significa que no vuelve a empezar. Entonces, sacaron este nombre, interrupción voluntaria del embarazo. No es una interrupción, como mucho es una terminación, pero en realidad es un asesinato. Ahora, España, como hemos dicho, afronta un problema demográfico al no haber niños y estamos, desgraciadamente, matándolos en el vientre. España está haciendo eso. Ahora, los métodos de aborto, y esto es algo difícil y duro, incluso de saber lo que ocurre, pero hay abortos farmacológicos o quirúrgicos. Hay unos vídeos que si los queréis ver, se pueden ver por internet, un médico que hizo muchísimos abortos en Estados Unidos y se arrepintió, se dio cuenta de todo lo que era esto, que era asesinar a niños. Se llama Anthony Levatino y hay vídeos en internet que podéis ver de él, y él ahora lo que hace es informar a la gente de lo que está pasando, simplemente informar, porque la gente no sabe de lo que pasa, la gente no sabe lo que está pasando con el aborto. Entonces él informa de lo que ocurre y cuando empiezas a ver lo que es, hay métodos de aspiración, como si fuera polvo, hay métodos incluso de descuartizar al niño para sacarlo. Eso es lo que están haciendo. Y este hombre lo explica con unos vídeos de una manera dura, pero real y también que te hace pensar. Ahora, en España, con la ley actual, en teoría, porque al final esto muchas veces no se cumple y hay abortos a demanda, pero en teoría se puede abortar con la ley actual hasta la semana 14 sin ninguna justificación. O sea, sin decir nada, hasta la semana 14 del embarazo, que vamos a ver que el bebé está grandemente formado a la semana 14,
Una mujer puede ir y decir, quiere abortar, no le preguntan nada y aborta. De la semana 14 a la 22, si hay grave riesgo para la vida de la madre, pero eso se utiliza como para, al final, se permite cualquier tipo de riesgo, o riesgo de graves anomalías para el bebé. Y más de la semana 22, se supone que aquí son bastante más estrictos, si hay enfermedad extremadamente grave o anomalías incompatibles con la vida, y tiene que haber entonces, no solamente vale un médico, sino que tiene que haber otro médico que avale eso. Pero también lo más fuerte, pueden abortar en España jóvenes de 16 y 17 años sin autorización parental. Piénsalo un poco, esas niñas tienen que pedir autorización de sus padres para ir en una excursión en su instituto. Tienen que pedir autorización de sus padres para ir a una excursión, pero para matar al niño que tienen en el vientre, no. Fíjate la locura a la que hemos llegado en nuestro país. Ahora, a veces vemos datos así y dices, son datos, pero piensa que cada uno de estos 100.000 niños son bebés. Son bebés, como los vemos. Son vidas que podrían estar ocurriendo. Y son también padres con gran culpa y gran culpabilidad. Ahora, en todo esto del aborto, vamos a ver un poco después, a veces escuchamos una historia, ciertos casos, y esto pasó y lo otro, una historia emocional, trágica, y nos puede mover a pensar de una manera u otra, pero lo que tenemos que hacer siempre es, ¿qué dice la Biblia? No dejarnos llevar por los sentimientos, sino decir qué dice la Biblia. Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, una de las cosas importantes en la Biblia es que siempre la Biblia reconoce la personalidad del no nacido. ¿Os acordáis de Elizabeth y María? Cuando María llega a casa de Elizabeth y Elizabeth tiene a Zacarías, tiene a Juan el Bautista en su vientre, Elizabeth tiene a Juan el Bautista en su vientre, dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre y Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre en adoración porque Jesús, que estaba en el vientre de María, había entrado. No eran fetos, no eran tejidos, eran seres humanos, personas que estaban incluso adorando en el vientre de su madre. Eso con Juan el Bautista y Jesús. El caso de Rebeca, Rebeca tiene gemelos en su vientre, Rebeca mujer de Isaac, y tiene una gran lucha y se le dice hay 2 naciones en tu vientre. No dice los que serán naciones, ahora mismo es simplemente vida potencial. No, ya hay 2 naciones en tu vientre. Tenían personalidad estos 2 niños, que eran Esaú y Jacob, que estaban ahí luchando en el vientre. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de Jeremías, que Dios le dice, desde yo te dediqué para que fueras profeta, desde que estabas en el vientre de tu madre. O sea, Dios reconoce, la Biblia reconoce la personalidad, que es persona, el no nacido, el bebé en el vientre. Ahora, otra cosa, y esto es lo más grande de todo, o sea, 6º mandamiento en la Biblia dice, no matarás. Eso debería ser suficiente. No matarás, ya está. No es lo que, pero es que yo siento, pero es que yo creo, pero es que mi situación, no matarás, no matarás. Es muy claro y es un mandamiento que el mundo ha sabido por siglos. Ahora, vamos a ir al Salmo 139, si tenéis la Biblia allí. Salmo 139, vamos a ir leyéndolo poco a poco del versículo 13. Mira lo que dice, versículo 13, porque tú, dice el salmista, que el salmista es David, le dice a Dios, tú formaste mis entrañas. La palabra entrañas habla pues del interior de nuestro cuerpo. No está hablando, no tiene que ser el intestino, sino el interior de todo lo que tenemos, no fuera, no está hablando de fuera, sino dentro. Sabéis que de aquí a aquí hay un montón de órganos que tenemos ahí. Que algunos no sabemos para qué sirven, pero hay muchos órganos. Dice, tú fuiste formando todo mi interior. Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Dios es el que lo hizo. Y luego en el 14 es una adoración, dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y se está refiriendo a los bebés. Se está refiriendo a los bebés, dice, es que tus obras son formidables, maravillosas. Yo os recomiendo ver algunos vídeos en internet que hablen sobre el proceso de la formación del bebé en el vientre de la madre. Y es asombroso ver cómo se forman todas las diferentes cosas que ocurren. Lo que ocurre en el vientre de una madre es algo maravilloso, formidable, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora que tenemos mucha más tecnología y ciencia, con ecografías y ultrasonidos y demás, 4D y demás, es impresionante cómo se va formando el bebé en el vientre. Y el mundo no quiere ver esto. Mira lo que dice el versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Es verdad que por siglos, cuando escribió David, no había ecografías, no había ultrasonidos, no podían ver cómo se formaba el bebé. Pero David sabía, de ti no ha sido encubierto. Dios tiene el ultrasonido, la ecografía para ver exactamente y formar exactamente todo lo que está ocurriendo en el cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. No se refiere a la tierra, sino en el sitio más profundo, en el sitio más íntimo, en el sitio más protegido, en el sitio más defendido de la tierra. ¿Sabéis cuál debería ser el sitio más seguro para un niño? El vientre de su madre. Debería ser el sitio más seguro. Desgraciadamente en este tiempo no lo es. Dice, ahí fui formado, pero el versículo 16 me encanta. Dice, tus ojos vieron mi embrión. Dice la palabra embrión, lo cual es una palabra que en nuestra traducción está muy bien traducida, porque habla de el bebé antes de que se formen todas las cosas. El bebé en su estado más primitivo, si se puede decir así, en su estado más original. Cuando las dos células se juntan, mi embrión, se forma un embrión. Dicen, Dios, tus ojos ya vieron mi embrión. Dios ya está en control y es su embrión. No es un tejido o algo así, es su embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y se refiere a los miembros de nuestro cuerpo que van siendo formados. Dios es como que lo tiene escrito en su conocimiento y en su mente. Él sabe cuando una mujer está embarazada, cuándo le van saliendo los deditos, cuándo su corazón empieza a latir, cuándo las piernecitas van saliendo. Él lo sabe todo y lo ha formado todo. Mi embrión vieron tus ojos, todas las cosas que han sido formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y cuando ves un embarazo, cuando ves el niño salir, yo he tenido el privilegio de que pues hemos tenido 4 niños, y cuando el bebé sale, es que es algo que es un milagro, pero no es un milagro porque es natural, porque Dios lo hace, pero es algo tremendo. Es algo tremendo lo que Dios hace. Y por eso dice ahí el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. La vida es un maravilloso regalo de Dios que Dios hace, que Dios forma, y lo vamos a ver después. Pero la vida, como dice aquí, empieza en la concepción y es formada por Dios en el vientre materno. Ahora, este versículo, si quieres hablar con alguien sobre el tema del aborto, yo les llevaría primeramente a este versículo. Ahora, hay gente que apoya el aborto y se van a un versículo. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Se van a Éxodo 21, 22, 25, para tergiversarlo, pero vamos a Éxodo 21, 22, 25, porque es un versículo difícil y no queremos tratar solamente con los versículos que claramente dicen lo que es la vida, lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, pero también con los versículos más oscuros, si se puede decir así, o más difíciles. Éxodo 21, 22 al 25. Ahora, un principio de interpretación de la Biblia, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero un principio de interpretación es que los versículos difíciles deben ser explicados
con los versículos fáciles. O que los pasajes oscuros, que dices, ¿esto qué es? Son los pasajes claros, fáciles, que deben explicar los difíciles. Entonces, la Biblia, como hemos dicho, habla, no matarás, clarísimamente. La Biblia habla, como hemos dicho, de que Dios considera al niño en el vientre una persona. La Biblia nos dice de cómo, Salmo 139, Dios forma todo lo que hay en el vientre del niño. Hemos visto todo esto. Ahora, vamos a leer este versículo, Éxodo 21, versículo 22. Son leyes que Dios dio a su pueblo, leyes sobre actos de violencia, y aquí hay una ley sobre si algunos estaban peleando. Versículo 22, Éxodo 21, 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, los defensores del aborto dicen que en esta ley Dios establece que si una mujer perdía a sus hijos en el vientre porque alguien le pegaba, el que le había pegado solo tenía que pagar una multa y ya está. No era lo mismo que si al final se moría la mujer. Entonces ellos llegan a la conclusión y dicen, mira, has visto, este versículo apoya de que Dios no considera al no nacido como persona. Pero vamos a leerlo otra vez, vamos a ver lo que dice. Dice, si algunos están peleando, riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo puede decir que abortare, pero sin haber muerte? Si ha abortado, ha habido la muerte del bebé. Entonces, este versículo, la palabra abortare, en el original, es una palabra que quiere decir saliere, se separare de ella, lo cual es muy distinto. La palabra abortare a lo que se está refiriendo es a que el bebé saliese. Es más, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice también, lo traduce como abortare, pero pone un asterisco y dice que en el original esta palabra habla de que saliese de ella. La Nueva Traducción Viviente, otra traducción dice, lo traduce así este texto, dice, supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esta ley lo que estaba diciendo es, dos hombres están peleando. Una mujer de uno de ellos viene para ayudar, pero se lleva un golpe y cae, y por el golpe da a luz prematuramente, a lo mejor antes de lo que debía dar a luz. Por eso dice, sin haber muerte. Si da a luz prematuramente, no ha habido ninguna muerte, simplemente que en vez de llegar a término, pues da a luz 3 semanas antes, 5 semanas antes de lo que tocaba, entonces dice, el marido de esa mujer podrá decir la multa que tendrá que pagar el otro. Pero no ha habido muerte, no ha habido daño ninguno. Entonces, esto no es ningún versículo que apoye el aborto, ni ningún versículo que apoye de que el bebé en el vientre tiene menos valor, ni nada así, sino justo lo contrario, porque vamos a ver que después dice, versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Fíjate lo que está diciendo. Un hombre pega a una mujer. La mujer cae y pierde y muere su bebé. Y dice ahí, pena de muerte para el hombre. Fíjate lo que está diciendo esta ley del Antiguo Testamento. No es que, los que defienden el aborto piensan que tienen un apoyo en este texto, justo lo contrario. Está dándole muchísima importancia al bebé. Es más, si dice, si algunos riñeren, heriren a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte.
Entonces, esa palabra, sin haber muerte, es lo que nos da la clave un poco para entender lo que es el versículo. No está diciendo que ella había perdido a su bebé por esta causa. Lo que está diciendo es que el bebé había salido. Como he dicho, la palabra abortar en el original es el bebé sale, se avanza, incluso es la palabra. Su hijo sale de ella, es decir, un parto prematuro. Es más, hay otra palabra en el original para abortar, la palabra shakal, que no se utiliza aquí. Así que lo que está diciendo esto es que si alguien le pegaba a una mujer y había un parto prematuro, pero sin haber ningún daño ni para la mujer ni para el niño que acababa de nacer, entonces ese hombre lo único que tenía que pagar era una multa por haber provocado un parto prematuro. Pero si había cualquier daño, si el niño nacía con un daño, si el niño incluso moría, se aplicaba la ley que estaba vigente entonces, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pie por pie, etcétera, etcétera. Así que simplemente quería explicar un poco ese texto porque a veces algunos lo han cogido para erróneamente decir que esto apoya el aborto cuando no lo hace. Ahora, la pregunta más importante en cuanto al tema del aborto es esta. ¿Cuándo empieza la vida humana, la vida de una persona? ¿Cuándo te empezaste tú a ser una persona? ¿Lo has pensado? ¿Cuándo empezaste a ser persona? ¿Cuándo empieza la vida humana? Es la cuestión más importante. Porque una persona tiene sus derechos. Una hormiga, hoy hemos matado algunas moscas, creo, mientras estábamos aquí. Una mosca no tiene derechos. Y eso lo entendemos. No hay que ser cruel con los animales, pero si molestan o si puedes comer de ellos, si puedes comerte una trucha, no hay nada malo en matar una trucha o matar un cerdo para comértelo. Eso lo entendemos, pero no ocurre así con las personas. Dios ha dado una dignidad a las personas y no matarás sigue vigente. Entonces, ¿cuándo empieza una persona a ser persona? ¿Cuándo empieza esto? Es una pregunta muy importante. Y la única respuesta bíblica y científica es que la vida humana y la persona comienzan a existir en el momento de la concepción. En el momento de la concepción. Creo que aquí todos somos adultos, sabemos cuándo es eso. El óvulo y el espermatozoide se unen. Fecundación, concepción. Eso es, en ese momento en que se unen. Eso es cuando la vida comienza. Es más, con los avances que hay ahora, sabemos que cuando ocurre esa concepción, se genera ahí, en ese embrión pequeñito, un ADN único y personalizado que nadie más nunca ha tenido en el pasado, nadie más va a tener en el futuro, es único para esa persona. Así que esa persona ya es única. Y eso es lo que identifica a esas dos células, a esa célula unida como una persona. Ese embrión es ya una persona. Pero es que empiezas a ver un poco a los 7 días de la concepción, esto es un poco de clase de conocimiento del medio, 7 días, solo 7 días, ya el embrión se implanta en el útero de la madre. A los 21 días ya bombea sangre. 21 días. Y aquí el aborto a los 21 días es completamente legal en nuestro país. En el día 28, ojos, oídos y sistema respiratorio comienzan a formarse. A la semana 6 ya se puede detectar el latido del corazón. A la semana 8, todos los sistemas del cuerpo están ya presentes. Semana 16, ya da patadas que la madre siente. Semana 18, cuerdas vocales funcionan, puede llorar. Semana 21, ya hay bebés prematuros que han nacido en esa semana. Ya hay bebés que han salido del vientre de su madre por alguna circunstancia, alguna enfermedad o lo que sea, a la semana 21 y han logrado sobrevivir. Fíjate. Entonces, no están completamente formados, necesitan estar en incubadoras, pero ya han podido incluso sobrevivir fuera del vientre de sus madres. Y cuando sabes que, viendo todo esto, hay países que el aborto es legal hasta término. Es decir, un minuto antes de dar a luz, la mujer dice, no quiero dar a luz,
quiero matar a este bebé. Puede ir a matarlo. Hay países que eso es legal. Eso es un sinsentido. Es que el bebé es persona por salir a este mundo, por salir y no es persona dentro. No tiene ningún sentido. Ninguno. Sí tiene un sentido. El del egoísmo y el pecado y el de la obra de Satanás. Ese es el único sentido que tiene esta gran maldad. Así que, viendo todo lo que hemos visto, incluso el versículo de tus ojos vieron mi embrión, la respuesta bíblica y la respuesta científica, porque el ADN se forma, es que el ADN se forma entonces, es que la vida empieza en la concepción, no en la implantación. La implantación es cuando el embrión llega al útero. No, empieza en la concepción, que ocurre en las trompas de la mujer, ahí ocurre la concepción y ahí es donde empieza la vida, ahí es donde empieza, ya es una persona, ya es un ser humano. Es verdad, muy pequeño, en estado simplemente molecular, pero ya es un ser humano que en muy poco tiempo ya va a tener la forma y todo lo que es un ser humano. Entonces, esto es algo importante, porque esta es la pregunta que todo el mundo hace. No que todo el mundo hace, esto es la pregunta que le tenemos que hacer a los que apoyan el aborto. Porque si tú consideras que la vida no empieza hasta que sale, hasta que nace, pues lo que pase dentro no pasa nada. Yo me puedo hacer una operación para quitarme un poco de barriga, hay gente que se lo hace y tienen el derecho a hacerlo, pues ¿por qué no hacerme una operación para quitarme un niño? Si no es una persona, pero si es una persona es completamente distinto. Ahora, ¿cuándo empieza? En la concepción. Es la única respuesta que tiene sentido bíblico y científico. Ahora, quería coger ahora y contrarrestar argumentos abortistas, porque esto es algo que nos vamos a encontrar con gente y lo que me gustaría, porque es un tema que me llega al corazón, es un tema que me duele en el corazón, es un tema que está cerca de mi corazón y no debemos callarnos. Y por eso quería un poco ahora mirar argumentos abortistas y cómo, argumentos abortistas me refiero a lo que dicen los que defienden el aborto y cómo contrarrestar eso. ¿Habéis escuchado esto? ¿Esto que pone ahí? Es mi cuerpo, hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Ahora, el mundo, claro, hace lo que quiera con su cuerpo. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro cuerpo pertenece al Señor. Pero el mundo es normal que piense que puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Y bueno, si se quieren tintar el pelo de color azul, pueden tintarse el pelo de color azul. Si quieren ponerse, si alguien quiere ponerse pendientes, hay muchas cosas en las que tenemos derecho sobre nuestro cuerpo a vestirnos de una manera, por supuesto, todo para honrar a Dios. Pero en cuanto al vestido, en cuanto a arreglarse, vale. Pero es que el problema es que el cuerpo del bebé no es el cuerpo de la madre. El cuerpo del bebé no es el cuerpo de la madre. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la madre no tiene dos corazones. La madre tiene uno y el bebé tiene otro. La madre no tiene 4 pulmones, tiene 2 y los otros 2 son del bebé. La madre no tiene 4 pies, tiene 2 y del bebé son los otros 2. Entonces no es su cuerpo, está afectando a otro cuerpo que no es el suyo, que es distinto al suyo. Es más, como hemos visto desde la concepción, es un ADN diferente al de la madre y diferente al del padre. Es un ADN nuevo, completamente único. Así que es otra persona. Entonces, no es el cuerpo de la madre. Ahora, es verdad que el bebé está geográficamente, localizado, está dentro del cuerpo de la madre. Pero eso no le da derecho a la madre a hacer lo que quiera con él. Porque esté localizado dentro del cuerpo de la madre, no le da derecho a la madre a hacer lo que quiera con él. Y un ejemplo fácil. Tú tienes una finca, y es tu finca, y tú la has comprado, y tú la has vallado. Y llegas mañana y te encuentras a un niño jugando. ¿Tienes derecho a cargarte a ese niño? No, pero es tu finca, ¿no? ¿No puedes hacer lo que quieres con tu finca? No, tú puedes hacer lo que quieres con tu finca, pero si un niño se ha metido ahí, tú no puedes cargarte al niño. Eso lo entendemos todos, ¿no? Tú no puedes asesinar a un niño porque se haya metido en tu propiedad.
De igual manera, no hay ningún sentido en decir, es mi cuerpo o está dentro de mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. No. No le da ningún derecho de que, primero, no es su cuerpo, es el cuerpo de otro, y porque esté geográficamente dentro, no le da derecho a hacer lo que quiera con él. Segundo lugar, o segunda argumento que dicen los abortistas. Dicen, el feto no es una persona si no puede sobrevivir él solo. Depende totalmente de la madre. Ahora, ¿es verdad que el feto depende totalmente de la madre? Sí, claro que sí. Está ahí, depende por el cordón umbilical, va llegando todo el alimento, por supuesto, toda la sangre de la madre es como unas transfusiones continuas de sangre que le llegan del feto, de la madre al feto. Paréntesis ahí, curiosamente escuché a un ex testigo de Jehová que cuando entendió lo que ocurría en un embarazo, se dio cuenta que la enseñanza de los testigos de Jehová de las transfusiones de sangre no tiene ningún sentido. Porque una madre a su niño continuamente le está haciendo una transfusión de sangre los 9 meses. Es lo que pasa por el cordón umbilical, es sangre. Y los testigos de Jehová dicen que no se puede hacer transfusión de sangre de un padre a un hijo, no tiene ningún sentido, o de una madre a un niño, no tiene ningún sentido. Este ex testigo de Jehová dijo, cuando entendí lo que era un embarazo y que había una transfusión de sangre continua, vi que no tenía ningún sentido lo que enseñaban los testigos de Jehová. Eso es un paréntesis de ver pues esta secta de los testigos de Jehová, lo gran equivocados que están, pero que del cordón umbilical está alimentando al hijo continuamente. Entonces sí, el niño depende de la madre, ¿vale? ¿No puede sobrevivir él solo? Sí, es verdad. Bueno, hasta la semana 21, que hemos visto que ya algunos que han nacido en la semana 21, han logrado sobrevivir con muchos cuidados en los hospitales, en incubadoras y tal. Semana 21. Pero es que cuando nacen los niños pueden sobrevivir sin su madre. Tampoco. Y a nadie se le ocurre decir que se puede matar a un niño que nace. Y es que a veces hay algunos de 30 años que tampoco pueden sobrevivir sin sus madres. Eso ya es otro tema. Pero es que también hay gente que tiene algún accidente y necesitan atención las 24 horas. Que alguien tenga que tener atención 24 horas, eso no es ningún argumento para acabar con su vida, para decir que no son personas ni nada así, por supuesto que no. Como he dicho, un bebé nacido de 1 mes tampoco puede sobrevivir sin su madre. Ahora, aquí empezamos con los casos que seguramente habéis escuchado. No sé si habéis escuchado casos así de decir, bueno, pero en caso de una violación se debe permitir el aborto. No sé si habéis escuchado eso, muchas veces se escucha. En caso de violación sí que se debe permitir el aborto. Ahora, una violación es segurísimo una situación muy, muy dolorosa y trágica. Y eso no hay que dudarlo. Y es algo muy difícil, muy difícil. Y esa persona que ha sufrido eso necesita mucho acompañamiento, muchos cuidados, esa mujer que ha pasado por esa situación tan difícil. Ahora, algunas cosas en cuanto a eso. Es muy difícil, por cómo Dios ha hecho el sistema reproductivo de la mujer, muy difícil que se quede embarazada una mujer después de una violación. Dios ha hecho el sistema reproductivo de una mujer para que eso sea algo extraño. ¿Pasa? Sí, pero no es algo que pase muchísimas veces. Porque el sistema reproductivo de la mujer Dios lo ha hecho para que en momentos así no sea el momento más fértil y haga que no ocurra en muchos casos. Son situaciones muy excepcionales. Ahora, en el aborto, como con otras cosas, muchas veces cogen situaciones muy excepcionales que ocurren muy poco para introducir leyes malvadas. Pero vamos a dar un paso atrás. ¿Qué culpa tiene ese bebé de que su padre sea un criminal? ¿Qué culpa tiene? Ninguna. Es verdad que es una situación dificilísima, pero ¿hay que contrarrestar un crimen con otro? O sea, como este hombre ha hecho un crimen violando a esta mujer, ¿hay que contrarrestarlo con otro crimen, matando al niño? No tiene ningún sentido. ¿Y hay que aplicarle la pena de muerte al inocente antes que castigar al culpable?
Eso no es la forma que funcionan las justicias de nuestros países. Es el culpable el que debe de pagar. Además, no le hace ningún bien tampoco a la mujer. Abortar ese bebé, y esto se ha probado con experiencias y casos, solo trae más confusión y dolor y culpa a la madre que menos. Toda vida debe ser protegida independientemente de las circunstancias en las que fue concebida. Esto es un caso triste, sí, pero que no da ninguna excusa para contrarrestar un crimen con otro. Lo que habría que hacer, por supuesto, es buscar al culpable y castigar duramente al culpable. En algunos países incluso es cadena perpetua y debería serlo. O un castigo muy duro a aquellos que han hecho esta maldad, pero no al bebé inocente que no tiene ninguna culpa de esto. Cuarto lugar. Muchos dicen, hombre, si la salud de la madre está en riesgo, el aborto es la mejor opción. Ahora, tenemos que ver qué significa esto. En primer lugar, toda madre que habréis tenido un embarazo, sabéis que un embarazo conlleva un deterioro en la salud de la madre. Eso es normal. Vómitos, mareos, cansancio, salud emocional. O sea, la salud de la madre se va a ver afectada. Eso es normal. Es igual que cuando un hombre va a trabajar en ciertos trabajos, la salud se va a ver afectada también. Entonces, esta razón mucha gente la coge, es que me he quedado embarazada y está afectando a mi salud. ¿Cómo? Bueno, está afectando a mi salud. Claro, un embarazo afecta a la salud de la madre, pero eso no es ninguna razón para acabar con la vida del niño. Es más, incluso en la familia hemos escuchado algunos casos, una prima de Vanessa, y también ha pasado con unos otros familiares, se quedó embarazada y al mes le detectan un tumor. ¿Qué dice el médico? Rápido, aborta lo más rápido que puedas, tienes un tumor, esto es un riesgo. Y la chica y la mujer dijo, voy a esperar a ver cómo van las cosas. Sin ningún problema, embarazo, lo tuvo sin gran problema, tuvo al bebé y el tumor, gracias a Dios, no era algo maligno que pudo... Pero enfocan es un riesgo. Hay que tomarse las cosas con sabiduría porque hay un empuje muy grande para abortar. Ahora, el caso extremo, de que de verdad la madre vaya a morir si no se acaba con la vida del bebé en su interior, que es lo que a veces ponen en el caso extremo, es que si no aborta, la madre muere. Ese caso, en nuestras sociedades modernas actuales, es prácticamente inexistente. He estado leyendo, ocurría en el pasado, sí que ocurría más, pero en nuestras sociedades modernas, con todos los avances tecnológicos y científicos que hay, es prácticamente inexistente. La gran mayoría de los casos, todos los casos prácticamente, se puede continuar la vida tanto de la madre como del bebé en el vientre, y lo que muchas veces hacen es que el bebé nazca antes de lo que tenga que nacer para que la salud tanto del bebé como de la madre puedan estar bien. He escuchado médicos especialistas en partos y nunca en su carrera se han encontrado con un caso en el que tengan que decidir qué vida salvar. ¿Salvamos la madre o salvamos el niño? ¿Qué vida salvemos? Nunca se habían cruzado con un caso así. Incluso, como hemos visto antes, ya hay niños, el récord está en 21 semanas en Estados Unidos, niños que han nacido con 21 semanas. Entonces, hay muchos avances que se pueden hacer y esto al final es una excusa para que las personas puedan abortar cuando quieran y a demanda, como se dice, aborto a demanda, que es un poco lo que ocurre en nuestro país. Ahora, también, esto se dice muchas veces, si se detecta en el feto alguna enfermedad, lo mejor es abortar, porque no querrías traer un niño al mundo que vaya a sufrir. Y esto otra vez es un argumento horrible. Es como que la gente dice que bebés que nacen con diferentes condiciones o diferentes enfermedades no van a tener una vida digna. Muy triste. ¿Qué es una vida digna? Es que es muy triste lo que la gente llega a pensar por una vida digna. ¿Hacemos lo mismo con los niños que nacen de familias pobres?
que van a tener una infancia en la pobreza, como no van a tener una vida digna, hay que acabar con la vida de ellos. O aquellos niños que nacen en un hogar abusivo, no, como van a tener una infancia difícil, no. La dignidad del ser humano no es por la salud que tenga, sino, como hemos visto hoy, por la imagen de Dios que está en el ser humano. Entonces, toda persona que nace es digna porque lleva la imagen de Dios en ella. E incluso vemos a Cristo cuando vino, cómo atendía a los enfermos, incluso un ciego de nacimiento, un ciego que ya en el vientre de su madre, pues nació con esta ceguera. Y le preguntaron a Cristo, ¿por qué nació este así? Dice, es por el pecado de sus padres, ¿no? Y Jesús dijo, no. Este nació para que las obras de Dios se hagan, las maravillas de Dios se vean en su vida. Y es la respuesta. Entonces, esto es simplemente otro argumento egoísta y muy triste que este argumento se utilice para abortar. Y otra vez, también se equivocan un montón, a veces aposta y a veces quizá no aposta, porque habrás escuchado casos, yo he escuchado, de madres que le hacen una ecografía y les dicen, tu bebé va a tener esto y tal, y luego no es así. Entonces también se equivocan en esto. Y luego, si piensas en todo esto, el peligro de dónde nos lleva todo esto es que nos lleva a la Alemania nazi. Nos lleva a lo que se hacía en la Alemania nazi, que los débiles, fuera. Si los enfermos, fuera. Los que no sean de la raza como yo quiero que sean, fuera. Y eso es lo que, desgraciadamente, hay también en muchos de estas enseñanzas y de estos argumentos para el aborto. Es muy, muy triste y al final es un argumento egoísta también. Siguiente argumento que quería ver. No sé si habéis escuchado esto. Gente que dice, el embrión es solo un tejido. Solo un tejido. Solo un montón de células. Dicen, si yo puedo ir, yo tengo un tumor aquí, y yo voy para que me saquen el tumor, ¿por qué no puedo ir yo para que me saquen el bebé? Si es simplemente un montón de tejido, un montón de células, bueno, esa es una explicación anticientífica. Es una explicación que ignora la realidad, porque no puedes comparar a un ser humano que está siendo formado, que está formando todo lo que es sus miembros y todo, con su corazón latiendo, con un ADN único que va a desarrollarse en todo lo que es un ser humano en su edad adulta, con todas las capacidades que tiene un ser humano. Un ser racional. No puedes comparar eso con un tumor, por ejemplo. Con un tumor que es simplemente una enfermedad, un grupo de células que se están expandiendo y desarrollando y solo causando pues enfermedad. Y es que al final, si miras mucho del movimiento que apoya el aborto, es un movimiento de anticiencia. Cuando vas con argumentos científicos, dicen, pero es que yo siento que tengo que hacer esto. ¿Y qué importa lo que tú sientes? No, pero yo creo que esto está bien. Ya, pero dímelo con argumentos. Y al final, mucho del argumento abortista es un argumento anticiencia. Séptimo, esto es un argumento que también se hace no tanto para apoyar el aborto, que también, sino para legalizar el aborto. Y lo que dicen es, si no es legal el aborto, estás exponiendo a mujeres que aborten en circunstancias de mucho peligro. No sé si habéis escuchado eso, pero esto es un argumento que se utiliza para legalizar el aborto. Dicen, pues tendrán que abortar a escondidas y a saber dónde. Quizá en algún local ilegal, a manos de algún hombre que no tiene ni idea, que a saber cómo las dejan después. Eso es muy peligroso para las mujeres. Entonces, hay que legalizarlo. Ahí, para allá. Ahora, primero, no es verdad. En Estados Unidos se ha comprobado que después de la legalización del aborto, hubo muchas más mujeres muriendo por hacerse un aborto que antes de la legalización del aborto. Dices, ¿cómo es eso? Claro, porque cuando tú legalizas el aborto, hay miles de más mujeres que van a abortar y cada aborto lleva algún riesgo. Es verdad que es menos riesgo, como lo hacen ahora, que haciéndolo en algún local clandestino,
Pero claro, al legalizarlo hay tantas más personas que lo hacen que al final estaban muriendo más mujeres después de legalizarlo que antes de legalizarlo. Pero aunque sea más seguro para la mujer si se legaliza, el problema está ahí, que están matando bebés. No me importa si es más seguro o no, lo que están haciendo es matar bebés. Ahora, esto sería como decir que tenemos que proteger a los criminales, porque es que muchos ladrones cuando roban casas se caen de la ventana y se mueren. Así que hay que proteger a los ladrones cuando van a robar casas para que no se mueran cuando se caen de la ventana. Diríamos, pero ¿qué sentido tiene eso, no? Al criminal no hay que protegerlo. Lo que hay que hacer es juzgarlo y pillarlo para que no... Pues, ¿qué sentido tiene hacer una ley para proteger a aquel que está haciendo un asesinato? Eso no tiene ningún sentido. Octavo argumento. Y esto desgraciadamente es triste, pero también se dice, si el niño no era deseado, pues es mejor que no nazca, porque va a llevar toda su vida ese peso. Ay, que era un niño no deseado, un niño no deseado por sus padres, entonces, pues mejor que no nazca. Es triste que eso pase, que unos padres no quieran al hijo que han concebido. Yo creo que todo padre cristiano, venga el hijo buscado o de sorpresa, debe estar alegre por los hijos que vienen. Pero en el mundo, pues, esto no ocurre. Ahora, la solución no es acabar con el niño. Se debería hablar con esos padres para que se den cuenta de su responsabilidad como padres y de la bendición que son los hijos. Como escuché una vez a una católica que decía, si se creen tan mayores como para tener relaciones, que sean tan mayores también como para hacerse cargo del niño. Y eso es lo que debería ser. Si te crees tan adulto como para tener relaciones, también eres adulto para hacerte cargo del niño. Pero también hay otras opciones, que desgraciadamente la gente no lo ve. Y una opción que deberían hacer muchos es dar al niño en acogida o en adopción. Y mucha gente no ve esa opción, pero es una opción. Y es una opción muchísimo mejor, 10 veces mejor, 100 veces mejor, 1000 veces mejor, que matar a ese niño. En noveno lugar, y este es un argumento, quizá no es el argumento que muchas veces se hace, pero yo lo he escuchado, de decir, bueno, si tú no eres mujer, tú no puedes hablar, porque no sabes por lo que ellas pasan. Si no eres mujer, tú no puedes hablar sobre el aborto. Bueno, es un argumento falso el decir, si tú no has pasado por eso, tú no puedes hablar de eso. Yo muchas veces como pastor predico de cosas que la Biblia dice, que Dios ha dicho. Y yo no he pasado por esas cosas, pero tengo que decir lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que matar está mal, si Dios ha dicho que ni una mujer ni un hombre deben matar un bebé en el vientre, sea mujer, seas hombre, se debe decir. Ahora, no tengo problema porque hay muchísimas mujeres que hablan y muy fuerte en contra del aborto, pero ese argumento de, si tú no has pasado por esto, tú no puedes hablar, es un argumento falso, y es un argumento que primeramente no es bíblico, y luego hablamos, sí que todos tenemos derecho a dar una opinión de lo que creemos que está bien y de lo que creemos que está mal. No, o sea, no si has pasado por algo, si no has pasado por algo, puedes o no, tienes el derecho de dar opinión. Entonces, es un argumento falso. Ahora, todo esto lo estoy haciendo para que podamos hablar, para que podamos contrarrestar estos argumentos. Porque muchas veces viene la gente con mucho argumento y con unas historias, y es que pasó esto y pasó lo otro, pero tenemos que tener la base en la palabra y la base también en lo que es la lógica y lo que incluso la ciencia dice de dónde empieza, de cuándo empieza la vida. Muchísimos médicos que encima no son cristianos llegan a la conclusión de que la vida humana empieza en la concepción, no hay otro lugar. Otras consideraciones en cuanto al aborto. Y estos son simplemente consideraciones finales. Hay muchos culpables en la gran maldad que es el aborto, muchos culpables. Primero de todos, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién pensáis que está detrás de todo este gran pecado del aborto? El demonio, por supuesto. El demonio está convirtiendo a muchas personas que nunca cogerían un cuchillo y matarían a alguien, las está convirtiendo en asesinos.
a muchas personas que nunca se les ocurriría hacer esto, pero por la presión, por comodidad, porque no era el momento, porque esto ha pasado, lo otro, acaban dando su consentimiento para que ocurra un asesinato. Ahora, el segundo responsable, para mí, fíjate lo que voy a decir, el responsable número 2 de todo esto para mí es el padre. No la madre, fíjate lo que voy a decir, es el padre. Es el padre. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, si tú tienes, porque un padre, un hombre de verdad, y más según lo que dice la Biblia, yo sé que el mundo ha tergiversado esto, pero solamente con un contrato, solamente con una boda, con un pacto, tú entonces tienes relaciones con esa persona. Y el hombre es el que ha empezado a causar todo esto queriendo relaciones aquí, allá, y yo luego desaparezco. Y las mujeres se quedan entonces con el embarazo. Así que yo creo que el gran responsable, incluso sabemos que en la familia, ¿quién es el gran responsable de cómo está toda la familia? Somos los padres, el hombre, el cabeza del hogar. Entonces, cuando el hombre quita el diseño de Dios, que es te casas con esa mujer, haces un pacto con esa mujer que la vas a cuidar, a sostener, a proteger, a estar con ella toda la vida, a ser fiel con ella. Cuando el hombre se carga ese pacto, quiere los privilegios del matrimonio sin las responsabilidades del matrimonio, y luego encima para desaparecer, primer responsable es el hombre. La tercera, primero Satanás, segundo padre, tercera, por supuesto, madre. La madre de ese bebé es responsable y por supuesto que es responsable, porque ella al final sabe lo que está ocurriendo y ella siente las patadas y son las que más saben que lo que tenían dentro no era un tejido, sino que era un bebé. Son las que más lo saben. Ahora, también hay otros culpables. Muchas veces los padres de la chica tienen mucha culpabilidad en provocar abortos. ¿Por qué? Mi hija tiene 16 años, no puede tener un hijo ahora. Sí, hombre. Está en primero, segundo de bachillerato, le arruina su carrera, está en segundo de carrera, ella está estudiando para médica, ya no puede ahora tener un bebé o se va a cargar su carrera profesional. O en el pueblo, esto sería, madre mía, me reír, todas las madres, todas mis amigas las madres se reirían de que he dejado que mi hija tenga un bebé a los 15 años. No, entonces, hija, aborta. Te animo a abortar, yo te lo pago o hago lo que sea. En España es gratuito, desgraciadamente eso es peor, que lo pagamos con nuestros impuestos, pero a abortar. También incluso los padres del chico puede ser que también a veces tengan bastante influencia, pero creo que más los padres de la chica. Luego también médicos son culpables. Un médico, sabéis que cualquier médico enfermero, hay un juramento que es simbólico, pero cuando acaban la carrera de medicina o de enfermería, hay un juramento que se llama el juramento hipocrático. Hipócrates era un griego que estaba en contra del aborto. Y en ese juramento hipocrático hablan de defender la vida desde la concepción. No sé si se dice en todas las universidades, seguramente no en España, pero cuando buscas un poco, y estos médicos habrán buscado, ese juramento que ellos hacen de ser buenos médicos, de buscar preservar la vida, de buscar el bien de sus pacientes, de no dar malos medicamentos si saben que lo son, todo ese juramento incluye también el preservar la vida, no el quitar la vida. Por supuesto también los políticos, hay que poner también la culpa donde están, políticos que promueven todo esto. En España antes había abortos, pero había muchos menos. Desde que es legal, desde la política se ha puesto, no para de subir. Entonces también los políticos tienen su culpa y como ciudadanos tenemos que llevar cuidado, por supuesto, de apoyar partidos políticos que promuevan todas estas cosas. Luego también, ¿sabes que las empresas abortistas son empresas globales que sacan de dinero, tremendo el dinero que sacan? En Estados Unidos hay una, se llama Planned Parenthood, que lo que hace es poner clínicas abortistas por todo el mundo. Todo Estados Unidos está lleno, pero van por todo el mundo, países en desarrollo, en África, en Asia, y van poniendo clínicas abortistas para hacer más y más grande el negocio. Un aborto más o menos cuesta unos 500 euros aquí en España si lo haces por privado, pero aquí en España lo paga el Estado. No es que sea gratis, alguien lo paga el Estado.
lo pagamos tú y yo con nuestros impuestos, desgraciadamente. Si sacas 73 millones de abortos al año en el mundo por 500 euros, te sale un negocio de 36.500 millones de euros. O sea, es un negocio tremendo el aborto. Así que imagínate todo lo que se mueve ahí y por qué hay tanta gente tan interesada en que esto continúe. Ahora, esto lo digo rápido también. Cuidado, porque hay métodos llamados supuestamente anticonceptivos que pueden ser abortivos. Cuidado también con esto. Muchos por ignorancia han hecho esto y han utilizado métodos que pensaban, o el médico me dijo que no era abortivo, y sí que lo son. Y sé que lo son. Si un método anticonceptivo de verdad es que no deja que haya una concepción. Y si no hay concepción, entonces no hay vida, porque hemos dicho que la vida empieza en la concepción. Pero hay métodos que en realidad sí que permiten la concepción, lo que hacen es que no dejan que ese embrión llegue hasta el útero y se implante. Entonces lo que están haciendo es desechando un embrión vivo, dejándolo que se vaya o incluso cargándose un embrión vivo. Así que hay que llevar cuidado. Es algo que puedes buscar en internet o pedir más información. Hay métodos de barrera o naturales, que serían naturales como el calendario, que serían los únicos que hacen que de verdad son anticonceptivos y no tienen ninguna posibilidad de que haya un aborto. Entonces, los métodos de barrera o métodos naturales serían los únicos que puedes estar seguro que no son abortivos. Ahora, más cosas. Pensando un poco más en esto, hay veces que gente, incluso de quizá partidos de derecha en Estados Unidos, también en otros lugares, que se centran solo en la maldad del aborto. Y por supuesto hemos visto lo malo que es el aborto. Pero pensemos un poco más, ¿por qué hay tantos abortos? ¿Cuáles pensáis que es una de las causas para que la gente quiera tener tantos abortos? Hablar vosotros, que he hablado mucho. Sé que... Exactamente. Exactamente. He puesto ahí dos cosas. El sexo fuera del matrimonio es una de las causas que haya tantos abortos. No suele haber muchas parejas casadas que vayan a hacerse un aborto. No suele haber tanto, como la mayoría son gente no casada, que está teniendo relaciones y entonces no quieren la responsabilidad de tener un bebé. Y luego también lo que llaman un feminismo antibíblico, que es que los hijos para muchas mujeres son un lastre. Yo tengo que tener mi carrera, yo tengo que tener mi posición en el trabajo, tengo que ascender, soy muy ambiciosa, quiero llegar a tal posición a la otra, y si yo tengo un niño ahora, eso me va a frenar en mi carrera laboral y yo ahora no puedo tener un bebé. Entonces, desgraciadamente, mucha gente piensa así. Hay gente que nos mira mal por la calle a Vanessa y a mí por tener 4 niños, quizás se piensan que Vanessa está ahí, no sé, es un patriarcado en casa pero luego la ven feliz y es como, no nos explicamos cómo estás tan feliz. Pues sí, porque los niños traen felicidad y los niños son una bendición, como muchos de vosotros estaréis de acuerdo, o todos de vosotros seguro que estaréis de acuerdo conmigo. Ahora, no solamente antes de que ocurra el aborto hay grandes problemas que también hay que hablar de ellos y atajarlos, pero también hay maneras de ayudar después. Hay adopciones, hay acogidas, hay gente que se centra a ayudar a aquellas personas que han cometido un aborto y bueno, vamos a ver ahora cuál es la mejor ayuda. La mejor ayuda que puede recibir una persona que ha cometido un aborto es que hay perdón. Ahí es una gran maldad el aborto, pero hay perdón para el pecado del aborto en la gracia de Cristo Jesús. Y el llamado es el mismo que para cualquier pecador: arrepiéntete y cree. Dios puede salvar y Dios salva a personas que han cometido un aborto inducido, un aborto voluntario. Igual que Dios salvó a Moisés, que había matado a un hombre en Egipto, igual que Dios salvó a David, que había
indirectamente había matado a Urías, hay perdón para el pecado del aborto en la gracia de Cristo Jesús, porque ahora sí, hay perdón, pero la gracia no es libertinaje, no es a Dios no le importa el aborto, claro que le importa, claro que le importa. No es que a Dios no le importa, es que la sangre de Cristo puede limpiar ese pecado, pero el llamado es arrepiéntete de tu pecado y confía en Jesús como el que pagó por tu pecado. Y eso es lo que debemos decir. No es hablarle a estas personas con odio, pero sí con firmeza. No podemos decir, bueno, cada uno tiene sus circunstancias, yo respeto que tú creas en el aborto. No, lo siento, el aborto es lo que es. El aborto es lo que es. Ahora, firme, pero con amor. Con amor. Ahora, hay perdón para ese pecado. Pero es pecado, pero es una maldad, por supuesto que es. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda Guerra Mundial. Esta foto es de la Segunda Guerra Mundial. Habéis escuchado de los campos de exterminio y concentración en la Segunda Guerra Mundial. Algunos estaban fuera de las ciudades, pero algunos estaban cerca incluso de las ciudades, como el de Auschwitz, que estaba cerca de las ciudades. Y había gente que vivía en esas ciudades y sabían que estaba el campo de concentración ahí. Algo pensaban que ocurría ahí, pero yo no me meto. Yo no me meto de lo que pasa ahí, no sé. Y si sabes algo de la Segunda Guerra Mundial, sabes todos el exterminio, cómo acabaron con más de 11 millones de personas, 6 millones de ellos judíos, muchos niños también murieron ahí, pero los que vivían ahí al lado pues se callaban, no querían problemas, mejor no saber, ¿no? Pero la Biblia nos dice, sí, o sea, eso es muy triste, sí que nos manda Dios a hablar, a defender. Proverbios 31:8 dice, abre tu boca por el mudo. Un niño en el estómago, en el vientre de su madre, nadie lo escucha, pero sabes que grita y llora, y más cuando lo matan de esta manera tan cruel, pero nadie lo escucha. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Proverbios 24:11-12, libra a los que son llevados a la muerte. Piensa en eso. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, como decían los que vivían al lado de los campos de exterminio y de concentración en la Segunda Guerra Mundial, yo no sabía nada de lo que estaba pasando ahí. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Esto es un tema que tenía en mi corazón, y un tema que, la verdad, desde que nos casamos, Vanessa y yo hemos hablado muchísimo sobre este tema, porque a los dos nos duele muchísimo que esto ocurra. Yo creo que la crueldad más grande que ocurre en nuestra generación es el aborto. Mucho más que las guerras. Las guerras son terribles, sí, pero el aborto es mucho peor. Porque en las guerras mueren la mayoría de soldados que saben que se están jugando la vida. Soldados que son hombres adultos que están allí. ¿Mueren también civiles? Sí. Pero aquí están muriendo los que son indefensos. Están muriendo simplemente por el egoísmo y por la vanagloria de unos padres que solo piensan en sí mismos. Así que es un tema que ha sido largo, lo sé. Gracias por escuchar, pero quería tratar este tema que tenía en el corazón y lo dejamos aquí.